Es lunes 26 de agosto del año del Señor 2024. El Evangelio está tomado de San Mateo, capítulo 23, versículo del 13 al 32. De aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque les cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan pasar a los que quieren entrar. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para ganar un adepto, y cuando lo consiguen, lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos. Ay de ustedes, guías ciegos, que enseñan que jurar por el templo no obliga, pero que jurar por el oro del templo sí obliga. Insensatos y ciegos. ¿Qué es más importante, el oro o el templo que santifica el oro? También enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga. Ciegos. ¿Qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Quien jura pues por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él». Palabra del Señor. Entramos en este capítulo 23, es uno de los capítulos más duros que hay en el Evangelio de San Mateo. Si tienes chance, léetelo así de corridito, y empieza así. Entonces Jesús, dirigiéndose a la multitud y a sus discípulos, dijo: «En la cátedra de Moisés se han sentado letrados y los fariseos». Y empieza la diatriba: «Ustedes hagan y cumplan lo que ellos digan, pero no los imiten. Y no los imiten porque dicen y no hacen». Y aquí empiezan estas diatribas, parece que son 7 contra los fariseos. Ay de ustedes, ¿no? Ahora, los escribas y fariseos, los escribas eran la gente que se dedicaba a la lectura de la Sagrada Escritura, que eran los expertos a saber escribir y leían bastante bien. Los fariseos eran un grupo piadoso que buscaba cumplir con la ley al pie de la letra. Se esforzaban, pero van a ser los enemigos más acérrimos de Jesús. Y todo fue por cuestiones de interpretar la ley. Hay muchas maneras de interpretar la ley. Una manera, como decimos, más angostita, y una manera mucho más, la manga mucho más ancha, y no se ponían de acuerdo. Y la segunda cosa era pues la popularidad, cómo los aceptaba la gente o no. Y parece que la interpretación de Jesús era mucho más humana. De hecho, Jesús dice en el capítulo 5 de San Mateo que no ha venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. El sentido estricto, no en el legalismo. El legalismo a veces es importante cuando uno empieza a caminar, pero después de un momento uno no puede ser legalista. Hay que buscar hacer siempre la voluntad del Señor, ¿no? Pero los fariseos siguieron bien cuadrados porque tenían miedo de la apertura. Y entonces en ese miedo buscaban leyes que les dieran seguridad. Y ustedes saben que la ley da seguridad. Me hace sentir bien y critico a los demás, y yo me convierto en la regla de juicio de los demás. Ese fue el problema con los fariseos, y condenaron a Jesús. Por eso hoy, ¿no?, le dice Jesús, los primeros 3 hay de los 7, hay de ustedes, porque cierran el cielo a la gente, no entran ni dejan entrar, son tan duros que ponen una tapia para que nadie entre de los cielos. La primera cosa. Ahora, hacen tanto por ganar adeptos. Así como Jesús tiene misioneros, discípulos, que los envía de 2 en 2, también los fariseos tienen sus discípulos y iban a ganar adeptos que cumplieran todo estrictamente como lo hacían ellos, ¿no? ¿Y qué hacía con esto? ¿No? Pues el discípulo se hacía mucho más estricto que el maestro. Entonces era una interpretación. Porque los fariseos y los escribas basaba mucho su interpretación en lo que habían pasado otros maestros, ¿no? Decían, la ley dijo esto, y el maestro, el rabino fulano dijo esta cosa, el rabino sultano dijo esta otra cosa, y nos convertimos en legalistas. Y ahorita estamos en un tiempo también en la iglesia donde hay mucho legalismo, ¿no? Quizás corrimos un momento donde todo se valía y hay un legalismo, un miedo, ¿no? Y es criticar a los demás. Si a mí me gusta comulgar en la boca, no tengo que criticar a los demás porque comulgan en la mano. Si a mí me gusta ponerme un chal, está bien, pero ¿por qué tienes que criticar a quien no se pone chal? Y empiezas a apuntar a los demás y decir, eso está mal, ¿no? Y no escuchamos ni al Señor ni lo que dice la iglesia, al final de cuentas. Ahora,
hacen distinciones tan bizarras, ¿no? Por ejemplo, lo que dice ahora, ¿no? Jurar, dice, jurar por el templo no obliga, pero jurar por el oro del templo sí obliga, ¿no? O sea, esas distinciones. ¿Y qué es lo que hace el oro del templo importante? Pues el templo mismo, ¿no? Ahora, Jesús es el Señor, Señor del sábado, ¿no? Jesús es el Señor de la ley. Jesús es el legislador. Y por eso Él no viene a ponernos fardos pesados en nuestros hombros, vino a darnos libertad. Lo que dice San Pablo constantemente en la carta a los Gálatas, en la carta a los Romanos, Jesús vino a hacernos libres para ser libres. No libres de la ley para hacer lo que nos queramos, sino una ley interna. La ley interna aquí está, quiero hacer la voluntad de Dios. Las leyes externas, como dice Pablo, la ley es como un pedagogo. Un pedagogo es que enseña al niño. En un momento el niño enseña, ya no necesita al pedagogo porque tiene la libertad. Y las leyes son cuando no tengo libertad, pero cuando tengo libertad no necesito la ley. ¿Por qué? Yo soy libre, para hacer siempre la voluntad de Dios, para hacer siempre lo que Dios quiere. Y esa es la ley fundamental, amar a Dios y amar al prójimo. Cuesta, sí. Y pues somos humanos y vamos a necesitar leyes, y cada quien necesita sus propias leyes, cada quien sabe sus propios pecaditos, cada quien sabe sus propios defectos, cada quien sabe de qué pie cojea, entonces hay que cuidarnos. Ve a misa todos los días, te hará tanto bien. Ve a misa. Veamos aquí en San León Magno, misa todos los días, de lunes a sábado a las 7 de la noche. Y tenemos también de lunes a viernes adoración, desde las 8:30 de la mañana a las 6:30 de la tarde. Te esperamos. Dios te bendiga, te muestre su rostro y te dé su paz desde la parroquia de San León Magno en Houston.